Y hoy quiero hablarles sobre lo importante que es dejar que el brillo de Dios y la gloria de Dios sea la que se muestre en nuestras vidas y que no hayan imitaciones. Y ya voy a explicar de qué se trata. Cuando nosotros permitimos que Dios brille en nosotros y cuando nosotros estamos dejando o mostrando a las personas la imitación, no lo genuino de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 14, el verso 22 dice: durante el reinado de Roboam, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos. Por todo el territorio la gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. En el quinto año, miren, a causa de esto, del pecado, en el quinto año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después el rey Roboam los reemplazó. ¿Qué hizo el rey Roboam? Reemplazó los escudos de oro que el rey Salomón había hecho, que eran hermosos, ¿cierto? Dice que los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Entonces encontramos que Judá se aparta de Dios y dice que en tiempos del rey Roboam la gente deja a Dios y se va a hacer una cantidad de cosas. Se va a la idolatría, dice la palabra que a las religiones paganas alrededor de Israel, de otras naciones. Eso contaminó al pueblo de Israel y ellos permitieron que esa idolatría, esa adoración pagana, dentro de lo cual había la prostitución de esos cultos paganos, había hombres prostitutos, homosexualidad y prostitutas públicas, eran unos cultos terribles y el pueblo de Judá se contaminó con esas prácticas, permitieron que esas prácticas de idolatría paganas entraran y se volcaron a los placeres pecaminosos, a los placeres del mundo, y se apartaron del Señor. O bien, sin embargo, aunque iban al templo, aunque adoraban al Señor, eso se llama un sincretismo religioso, es decir, que tanto el conocimiento de la palabra de Dios como se mezcla con otras religiones, con otros conocimientos, y ese sincretismo religioso se practicó en el pueblo de tal manera que dice que esa gloria de Dios tan grande, esa bendición, esa prosperidad que Dios le había dado a Salomón y al pueblo, dice que habían unos escudos de oro que habían hecho, que representaban la grandeza, representaban el brillo de la bendición de Dios sobre su pueblo. Y dice que al quinto año sube el rey Faraón, el rey de Egipto, y se roba toda esa riqueza, toda esa bendición, toda esa prosperidad. De aquí vemos nosotros también que Dios en su bendición nos prospera y nos da su brillo, nos da su gracia, nos da su bendición en todas las áreas, pero que una de las causas
por las cuales un creyente puede perder eso es cuando el pecado viene, ¿cierto? Y cuando permite el pecado, cuando permite las cosas del mundo en su vida. Entonces dice que Judá decide darle la espalda a Dios y llevar una vida volcada a la satisfacción de los placeres pecaminosos, lo que trajo el desastre. Se roban toda esa riqueza, se roban los escudos de oro que Salomón había hecho, y Roboam en reemplazo hace unos ¿de qué? De bronce. Todo eso tiene un significado. Primera de Juan capítulo 2, el verso 15 al 17 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no, eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Amén. Entonces no nos dejemos llevar por el brillo del mundo, por los placeres del mundo, por lo que se ve hoy tan hermoso, por lo que la farándula, las revistas, la televisión o el cine o lo que el mundo nos muestra hoy, ¿cierto? No nos dejemos llevar por la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida, los deseos de los ojos, dice los deseos pecaminosos del cuerpo, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, porque eso pasará, eso trae ruina y trae muerte, pero los que hacemos la voluntad de Dios con esfuerzo, con entrega, con compromiso, con amor al Señor, con dedicación, con fe, no mirando a los otros que quizá de pronto aparentemente prosperan sin Dios. No mires y no envidies, dice la Biblia, no envidies al impío, porque Dios te ha dado cosas grandes y cosas maravillosas. Amén. Bendiciones. Entonces, me llama la atención cómo Salomón había hecho esos escudos de oro que fueron robados por el rey de Egipto, y los escudos lo que hacen es proteger. ¿Qué representa el escudo? Protección, ¿cierto? El escudo lo usa el guerrero para protegerse. Habían unos escudos de cuerpo entero, y los que había hecho Salomón de oro eran así, de cuerpo entero, y el escudo representa protección. El oro representa lo divino, lo santo, lo puro, de tal manera que estos escudos representan la protección de Dios en nosotros. Cuando nosotros estamos en lo genuino, en la búsqueda de Dios, en nuestra fe, en nuestra devoción a Dios, entonces es como que esos escudos de oro nos protegen. Amén. Hay un escudo de oro de la bendición de Dios que nos guarda, y el maligno no nos puede tocar, y las armas del enemigo no nos pueden herir. Amén. Entonces, eso es lo que hacen los escudos. Así que estos escudos nos hablan de aquello que nosotros podemos adoptar también para nuestra protección. Vamos a adoptar los de oro o los de bronce. Los escudos de oro representan el brillo, la protección de Dios en nosotros. Los escudos de bronce representan la imitación. La imitación son los esfuerzos humanos para mantener una imagen, y eso fue lo que hizo el rey Roboam, ¿sí? Esos escudos de bronce representan nuestros esfuerzos puramente humanos, ¿cierto? Como por decir, cuando uno se esfuerza por mantener una religiosidad exterior. ¿Qué representan los escudos de bronce? Una religiosidad exterior, que era la religión que tenían los escribas y los fariseos, y que por eso el Señor les habló duro, ¿cierto? Ellos se la pasaban brillando el bronce, lo exterior, para que brille. ¿Qué pasa con el bronce? El bronce bien brilladito es hermoso, ¿cierto? Puede brillar casi más que el oro, ¿sí? Pero luego se va opacando otra vez y tiene que volver a brillar, a brillar. Entonces, los escudos de bronce representan también una espiritualidad que no es genuina, una religiosidad que no es de verdad, que es exterior, que es por mostrarla a las demás personas, pero no es de corazón. Entonces se tiene que estar brillando el bronce, ¿cierto? Para mostrar a otros, ¿cierto? Para aparentar, que eran lo que hacían también los escribas y los fariseos. Y entonces el rey Roboam hace estos escudos de bronce.
y eso representa buscar la felicidad y el verdadero sentido de la vida en aquellas cosas que no son eternas. Es poner la esperanza y la meta suprema de nuestra vida en lo efímero, en lo pasajero, en lo que no dura. Esos son los escudos de bronce, ¿cierto? Y es aquello que realmente no puede satisfacer el alma y el espíritu. Y mucha gente está volcada a eso. Eso fue lo que hizo Judá. Cuando se aparta de Dios, empiezan a practicar todos los placeres que el culto al cuerpo, ¿cierto? Los placeres pecaminosos, y están en eso, ¿cierto? Dándole brillo al bronce, tratando de que eso les dé sentido, tratando de que el placer reemplace el gozo que da el Espíritu Santo a una persona que camina con Dios. Y nunca el placer de este mundo podrá llenar la verdadera necesidad del ser humano, la verdadera necesidad espiritual. Solo Dios, amén, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces solo cuando nosotros lo encontramos a Él y logramos el oro de la divinidad, de una verdadera espiritualidad, es cuando nosotros lograremos la verdadera realización, amén. Es cuando nosotros cumpliremos el verdadero propósito de nuestra existencia. ¿Para qué vinimos a la vida? ¿Para qué existimos? ¿Para qué vinimos a esta tierra? Amén. Entonces todos los días te levantas a darle brillo al bronce, estás trabajando duro en aquello que piensas que te da seguridad. El brillo es, por ejemplo, estar centrado en conseguir dinero, estar centrado en el trabajo, estar centrado en mostrar a otras personas que yo también puedo lograr lo que ellos han logrado, o que tal vez yo puedo hacer más de lo que ellos han logrado. Eso es darle brillo al bronce, es tratar de vivir para esta vida, para los placeres, para mostrar al mundo esas cosas, vivir para demostrar a otras personas que tú también puedes. Pero hay que ser sinceros y descubrir el corazón, ¿sí? Para que Dios obre, es decir, descubrir nuestra necesidad. ¿Qué necesidad, verdad, tenemos? Porque si uno no acepta la enfermedad, no acepta la medicina. Cuando una persona acepta que hay un problema, que hay una enfermedad, que necesita que Dios la sane, entonces es cuando viene la sanidad y viene la restauración. Amén. Entonces solo en Dios encontramos la verdadera libertad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces los escudos de oro representan aquellas cosas genuinas de Dios que nos protegen, le dan una verdadera seguridad a nuestra existencia. Los escudos de bronce representan los esfuerzos humanos y las esperanzas en las cosas de esta vida, ¿sí? A José Ángel Llamas, ¿alguien ha escuchado ese nombre? José Ángel Llamas fue es un gran famoso mexicano, ¿sí? Y lo sorprendió la fama de una manera en que de no tener nada llegó a tenerlo todo, ¿sí? Él cuenta en su testimonio que con la fama él comenzó a cubrir aquellos vacíos de su vida, aquellos faltantes, aquellos huecos, necesidades en su vida. Y la fama alteró su sencillez, sentía que tenía el poder y con solo mover un dedo podía tener lo que quería, porque su fama era muy grande, famoso actor de telenovelas. Llegó pues a tener mucha riqueza. Comenzó a hacer una novela en la que conoció a la persona que sería su esposa, una actriz también llamada Mara. Y eran los sueños hechos realidad porque la conoce a ella, una mujer también muy preparada en ese mundo de la actuación, del baile, del arte, y se casa con ella. Entonces él empieza a pensar que sus sueños se hacen realidad, que todo lo que quería, ¿cierto? La admiración, la belleza, ¿cierto? Porque al ser actor de telenovela y ella también, al ser actriz, eran modelos de belleza, tiene mucha riqueza, tiene mucha fama, tiene mucha admiración, ¿sí? Pero él dice que cuando tuvo todo eso, se dio cuenta que no estaba contento. Él pensó que al encontrar todo esto, él iba a ser feliz, o sea, lo tenía todo. Entonces se identificó con la fama,
con el dinero y las posesiones, de tal manera que comenzó a hacer de ello su Dios. Esa vida comenzó a absorberlo y él se volvió una persona neurótica, no tenía paciencia con la esposa ni con los niños, y ya los niños y en su casa ya no lo querían porque tampoco, es decir, ya como que querían que estuviera por allá viajando por su temperamento irritable, el mal genio, la amargura, y él esa vida lo absorbió, ¿sí? Viajando, haciendo papeles de telenovela y todo este tipo de cosas, ¿sí? Había alcanzado el sueño de tener una esposa, una casa grande, un auto muy hermoso y todo lo demás, pero cuando tuvo todo eso se dio cuenta que no estaba amando lo que antes tanto quería. Que la gente dice, si yo pudiera tener esto, yo sería feliz, ¿sí? Pues él llega a esa cima y se da cuenta que no hay nada, es decir, que no está la verdadera satisfacción. Él dice que tuvo varios momentos en su vida en que se encontró sin sentido, sin deseo de vivir, deprimido. Nunca nadie le dijo que cuando llegaba a la cima del éxito no había nada más, no había nada. Y estas son palabras de él mismo. Casi 20 años haciendo papeles, personajes protagónicos, siempre le encontró el sentido a sus personajes. Y cuando miraba que un personaje tenía una vida conflictiva, por ejemplo, con el padre, entonces él lo que hacía era llamar al autor, al escritor, ¿cierto?, de la novela y preguntarle, bueno, ¿por qué el personaje tiene una vida tan conflictiva con su padre? Y entonces el creador del personaje le explicaba, es que esto y esto y esto, pero cuando sentía una duda, sentía una duda en mi vida, ni siquiera sabía quién era mi creador, no sabía a quién tenía que acudir para que me ayudara, no sabía quién era el que le había creado y cuál era el propósito de su vida. Es paradójico, ¿cierto? En tanta fama saber cuál es el papel protagónico, cuál es la situación de un personaje, pero no saber cuál es el sentido de su vida, ¿sí? Había un amigo que trabajaba en la misma novela y él estaba encargado de la parte de las luces y llevaba una camiseta que decía, solo un hombre hace la diferencia. Decía la camiseta aquí. Y en la parte de atrás decía Jesús. Entonces dice que eso pues en medio de su crisis, él dice, bueno, y a ver, Claudio, cuénteme, ¿qué quiere decir eso y qué tal de ese Jesús? Entonces Claudio al otro día lleva la Biblia y empieza a hablarle de Jesús. Y empieza a hablarle de que el verdadero sentido de la vida y que el verdadero propósito de la vida está cuando descubrimos y conocemos nosotros al Señor. Y este hombre entonces va y le dice a su esposa, José le habla amar a su esposa, esa experiencia, y fueron a la iglesia ese día y de verdad tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, sus vidas fueron cambiadas radicalmente. José Ángel Llamas y su esposa Mara, quien también es una famosa actriz, habla de ese encuentro con el Señor Jesús como el milagro más grande que ha sucedido en sus vidas. Él llenó esos vacíos que había en sus vidas y dice, solo Dios te puede dar identidad. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Solo Dios. Entonces, para que nuestra vida brille genuinamente debemos dejar que Dios, nuestro Creador y Padre, nos dé su identidad. Solo nosotros vamos a ser de verdad felices y descubrir el verdadero propósito de nuestra vida cuando permitimos que el Padre, es nuestro Padre, Dios, brille en nosotros y su identidad esté en nosotros y no seamos huérfanos, ¿cierto? Y no estemos andando por la vida en esa orfandad, porque tenemos un Padre y su identidad está en nosotros y su brillo y su gloria le da sentido a nuestras vidas, amén. Y vivimos para servirle, para amarlo, y todo lo que tengamos en esta vida, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestros recursos, nuestros talentos, todo lo que nosotros tengamos, nuestra familia, nuestras habilidades, sea para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Que brillen esos escudos de oro, la verdadera grandeza, la verdadera protección de Dios sobre nosotros. No usemos imitaciones.
Nosotros aún en la iglesia tratamos de usar imitaciones cuando llevamos una espiritualidad que no es verdadera. Entonces pensamos que esa espiritualidad de alguna manera nos protege, esa religiosidad, la hipocresía, pero no, nosotros necesitamos es el verdadero oro. Amén. Proverbios capítulo 3, el verso 5 y 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Eso es dejar que Dios brille en nosotros. No nos dejemos impresionar por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento. No, es que yo voy a hacer las cosas así, yo no me voy a consagrar mucho, yo no me voy a fanatizar, yo no voy a hacer esto, yo hago las cosas, yo entrego esto a Dios, pero esto no lo entrego a Dios. Yo voy a hacer esto, pero esto no lo hago. No. Ahí nosotros tenemos que abrir el corazón y dice la palabra: no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento. Abre tu corazón a Dios y dígale: Señor, aquí estoy, quiero obedecer tu palabra, quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad. Amén, quiero servirte. Y ahí es donde realmente nosotros encontramos la bendición de Dios. El Caballero de la Armadura Oxidada es una novela escrita por Robert Fisher. ¿Quiénes la han escuchado? Una novela, El Caballero de la Armadura Oxidada, y habla de un personaje que se dedica a rescatar damiselas, ¿cierto? A rescatar princesas de los dragones. Entonces él tiene su armadura y él es reconocido por eso: caballero, valiente, esforzado, valeroso, famoso, ¿cierto? Y llega el momento en que no se quiere quitar su armadura, porque eso es lo que le da como su identidad, ¿cierto? Y entonces la novela habla acerca de todo esto. El caballero de la armadura oxidada es una persona que está encarcelada, queda encarcelado en su propia armadura. Es cuando nosotros buscamos máscaras, cosas que como que nos protejan, pero que vienen a ser una cárcel para nosotros. Esta armadura es una forma de pensamiento, y ocultando sus limitaciones, justificando el hecho de no poder dejarse ver tal cual es, por miedo a mostrar su debilidad. Él quiere siempre mostrar su armadura, que es un caballero valiente. Pero cuando se da cuenta que está a punto de perder su familia, su esposa está cansada de esa armadura, sus hijos, su familia está cansada de esa armadura, entonces él va e intenta quitársela, pero se ha oxidado, no se la puede quitar, ¿sí? Y entonces empieza toda la tarea, toda la lucha, ¿para qué? Para quitarse esa armadura. Pero para poder quitarse esa armadura debe pasar por una serie de pruebas y de esa manera poder rescatarse a sí mismo. Una frase del libro dice lo siguiente: animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca había hecho. Se quedó quieto, escuchó en silencio, se dio cuenta de que dura parte de su vida no había escuchado realmente a nadie ni a nada. ¿Sí? Las lágrimas de autocompasión, dice también el libro, no te pueden ayudar. Casi muero por todas las lágrimas que no derramé. Dice: una persona no puede aprender y correr a la vez, debe estar en un lugar quieto por algún tiempo. Entonces, esto representa también al cristiano o a la persona que puede ser que no sea creyente, pero que usa máscaras y que usa una armadura para protegerse de alguna manera, ¿cierto? Pero que queda encarcelado en esa armadura. La armadura realmente es una máscara usada por temor. Algunos tipos de armaduras que las personas usan son aislamiento. Hay personas que se aíslan, ¿cierto? Para no ser heridas. El aislamiento es una armadura. La indiferencia es una armadura. El orgullo, la autosuficiencia son armaduras, son escudos de bronce, ¿sí? Ataduras espirituales, pecados que la gente practica para tratar de llenar, porque mire, siempre detrás de un alcoholismo, de una homosexualidad, de una prostitución, detrás de
algún vicio, alguna adicción a la pornografía o lo que sea, hay un vacío, hay un faltante en la vida de las personas que lleva a que las personas se refugien en eso para encontrar algo de llenar sus vacíos. Pero esto es falso, son escudos de bronce, son armaduras que las personas usan, ¿sí? Formas de pensamiento terco que vienen a ser una prisión, personalidad solo chistes. Si una persona que es todo solo chiste, eso es una armadura también, ¿cierto? O una persona que es una actitud hostil todo el tiempo también, es una armadura. Hay algo que no quiere la persona que realmente se descubra, ¿cierto? Las máscaras dan una falsa seguridad, protegidos por ellas se puede vivir en una permanente soledad emocional, pero el miedo también a la responsabilidad. Y eso también es una máscara y obliga a las personas a estar aisladas, a no dar amor, a no poder abrir el corazón. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14, encontramos a un guerrero llamado Naamán, ¿sí? Naamán ejemplifica a un hombre grande ante los ojos de los hombres, es un guerrero. Segundo de Reyes 5, 1 al 14. Y es general del ejército del rey de Siria, para que ustedes lean en la casa la historia. Acá no, porque se distrae y perdemos el hilo. General del ejército de Siria, del rey de Siria, el imperio más grande y poderoso en aquel tiempo, lo que lo hacía uno de los hombres más poderosos del mundo. Varón grande delante del rey, dice la Biblia. Tenido en alta estima, había dado salvación a Siria, era valeroso en extremo. El problema era que Naamán era ¿qué? Leproso, ¿sí? Un gran hombre, debajo de su vestidura y debajo de su armadura había ¿qué? Lepra. Afuera admirado, valeroso, valiente, guerrero, armadura, general del ejército, ¿cierto? Pero adentro había lepra y la lepra representa el pecado en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, los leprosos eran apartados de la comunidad y despreciados, eran mirados con bajeza. Naamán era un hombre admirado y apreciado por todo, de seguro escondía su enfermedad bajo sus vestiduras, bajo su armadura. Los leprosos en aquel tiempo eran rechazados, no podían ver a su familia, porque podían contagiar a sus hijos, a su esposa. Entonces eran echados fuera de las murallas de la ciudad. Por allá les pasaban comida como a los animalitos les dejaban comida para que fueran, ¿cierto? No podían acercarse, querían ver a sus hijos, pero era muy difícil ir a abrazar. ¿Cuántos por allá de lejos de pronto un leproso miraba su casa, su casita, miraba a sus hijos pequeños, quería correr a abrazarlos, quería correr a compartir con ellos, pero no podía? ¿Por qué? Porque la lepra estaba y no podían ir a contagiar, tenían que ser aislados de la sociedad. Pero Naamán, por ser un hombre valiente, guerrero, que le había dado salvación a toda una nación, de alguna manera podía conservar su estatus, pero debajo de su armadura estaba la debilidad, ¿sí? Cuando él estaba afuera, entonces era el guerrero, pero cuando en privado debía quitarse la armadura y desnudarse, se daba cuenta de la realidad de su vida, la lepra. Entonces muchos hombres son así, pueden aparentar valor, coraje, dureza, belleza, hombres y mujeres, muchas cosas, ¿cierto? Pueden aparentar muchas cosas. Yo recuerdo el testimonio hace muchos años de una mujer que iba a la congregación que yo estaba en ese tiempo, y ella me cuenta y me dice David, es que tengo mucho odio en mi corazón. Mi esposo es un hombre muy conocido, él es reconocido en la ciudad, hace años tenía acá un puesto, digamos, de poder, ¿cierto?, acá en la ciudad, y él dice, y la gente lo admira, y él es muy amable con la gente, pero en la casa es terrible, en la casa es otra persona, yo tengo mucho odio, y ella decía una cantidad de cosas ahí en su corazón. Entonces eso representa, esto que estoy hablando, Naamán se ofendió por la forma como el profeta de Dios obró para sanarlo. Entonces, ¿qué sucede con Naamán? Hay una muchacha que conocía al Dios verdadero, y era la muchacha de servicio en la casa de Naamán.
Y esta muchacha conocía al gran profeta Eliseo, ¿sí? Había conocido el poder de Dios. Una muchacha muy humilde, muy sencilla. Y entonces esta muchacha le dice a la esposa de Naamán, su dueña, le dice, si mi señor Naamán va donde el profeta en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y este hombre de alguna manera tiene fe en medio de su situación, no conocía al Dios verdadero. Entonces va y habla con el rey de Siria, y le pide que le cuenta, y el rey le dice, le da carta, le manda una carta al rey de Israel y le dice, vaya lleve esta carta y dígale al rey de Israel que yo lo envío para que lo sane de su lepra. Cuando llega allá y el rey lee la carta, se rasga las vestiduras y se llena de ira y dice, este hombre ¿qué es? ¿Qué está buscando? ¿Es que yo acaso soy Dios que pueda sanar la lepra de este hombre? Porque ni aun el rey de Israel conocía el poder de Dios. Cuando el profeta Eliseo escucha eso, entonces le dice al rey de Israel, mándalo que venga para que conozca que hay profeta de Dios en Israel. Entonces Naamán va con sus caballos, se para allá a la puerta donde vive el hombre de Dios, el profeta de Dios, y espera. Y entonces lo que hace Eliseo es que envía a un mensajero para que le diga al gran capitán del rey de Siria, general del rey de Siria, ve y te bañas en el río Jordán 7 veces y quedarás limpio de la lepra. Y el hombre se enoja y empieza a pensar, a decir, yo pensaba que iba a salir, y claro, siendo yo tan grande como soy, me iba a tocar y me iba a sanar de la lepra, pero ahora me manda a sumergirme en el río Jordán. Los ríos de mi tierra son mucho más hermosos, sus aguas son más limpias, son más majestuosos esos ríos. Me vuelvo a mi tierra, para eso me baño allá en los ríos de mi tierra, ¿sí? Entonces sus criados le dicen, mi señor, pero si el profeta te hubiese pedido algo grande, una hazaña, como tú eres un guerrero, ¿no lo harías? Ahora, ¿por qué no obedeces? Y vas y te sumerges en el río Jordán. Entonces él bajó la guardia, el orgullo, y fue y se sumergió 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, nada. Eso representa que nosotros tenemos que ser obedientes todas las veces que sea necesario, porque llega el momento en que vamos a ver la mano de Dios obrando. Amén. La 7ª vez se sumerge y dice que cuando sale su piel está limpia y está sano de su lepra. Y este hombre corre y va donde el profeta y le dice, ahora reconozco que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, no el Dios de mi rey, no el Dios de mi tierra, sino el Dios de Israel. Y recibe este milagro. Es sanado de la lepra, es transformado por el poder de Dios, y desde ese día en adelante Naamán fue fiel a Dios. Aunque su rey y su pueblo seguían a otros dioses, él siguió al Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No permitamos que nuestra forma de ver las cosas nos impida la bendición de Dios. No permitamos que el orgullo, esa máscara, los escudos de bronce, la armadura oxidada, que son nuestras formas, nuestros esfuerzos humanos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras formas de pensamiento estrictos que no permiten que nosotros abramos la mente al Señor y al Espíritu Santo. No permitamos eso, quitémonos esas armaduras, quitémonos esos escudos de bronce, usemos los de oro que Dios ha provisto para nosotros. Amén. Vivamos para el Señor, y cuando descubrimos nuestro corazón y reconocemos nuestra necesidad de Dios, reconocemos que necesitamos un encuentro con Él. Amén. Necesitamos. ¿Qué tipo de encuentro necesitas con el Señor? El jueves en Preencuentro compartí esa palabra. ¿Qué tipo de encuentro? Hay encuentros de milagros, de sanidad, hay encuentros de transformación, hay encuentros como el que tuvo Naamán. ¿Qué tipo de encuentro necesitas? Hay que abrir el corazón, hay que reconocer, necesito a Dios, voy a dejar los pensamientos, todo lo que la gente me dice, la gente incrédula, todas las críticas y todo lo que la gente dice del fanatismo. No, yo voy a seguir a Dios de corazón, amén, para que Dios haga esa transformación en mi vida. Entonces, José Ángel Llamas y Mara, su esposa, Naamán en la Biblia,
Y hay otro testimonio de Rey Matos, que él dice que siendo aún ya creyente y pastor, Dios lo confronta a él. Lo confronta de la manera como trata a su esposa. Él venía de un hogar muy difícil y Dios lo confronta por la forma como él trata a su esposa, y Dios le dice, estaba en un tiempo de adoración especial, alabando a Dios, feliz, cuando el Espíritu Santo habla a su corazón y le dice: Rey, tienes que arrepentirte. Y él dice: sí, Señor, pero ¿cómo? Sí, yo soy pastor, yo soy cristiano. Y le dice el Señor: mientras haya tristeza en el corazón de tu esposa, yo no voy a estar satisfecho, ¿sí? Y entonces él se da cuenta que es que él trata a su esposa duro, porque él viene de un hogar, su padre es militar, y trata muy mal a su esposa, pues no digamos como uno pensaría en el mundo, no, pero sí algunas palabras que hieren y que hacen que ella se sienta muy triste. Y entonces es donde el Señor lo confronta, y él va y le pide perdón a su esposa y le dice: amor, voy a cambiar. Y él también va al Señor, le pide perdón, pero él empieza a sentirse muy confundido, porque él empieza a luchar con eso en su vida, a tratar de tratar bien a su esposa, de ser un buen padre, pero a veces se le chispotea, se le sale la ira y dice, y si se guardó durante un tiempo sin decir malas palabras, en un momento la embarró y soltó otras palabras que hicieron daño. Entonces él empieza a llorar, y él empieza y Dios lo lleva a un pasaje de la Biblia donde dice el apóstol Pablo: porque lo que quiero es lo que no hago, y lo que no quiero es lo que hago. Y entonces él se confronta y empieza a llorar, y entonces el Espíritu Santo habla a su corazón y le dice que es que él necesita sacar el dolor que hay en su corazón, perdonar al padre. El padre los abandonó, el padre fue una persona muy tremenda, se consiguió otra mujer, le dio todo lo que debió darle a sus hijos y a su esposa a otras personas, y entonces él está lleno de mucho dolor en su corazón, y él dice: Señor, pero yo perdoné a mi padre. Y Dios le dice: sí, bueno, tú lo has perdonado, pero tú no has sacado el dolor. Y Dios le dice que le haga una carta de amor a su papá, que los abandonó, que fue terrible. Y él eso como que él no lo entiende, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Entonces al fin él obedece después de un tiempo y hace la carta, y eso Dios lo usa, y ese hombre, su padre dejó de ser duro, eso lo quebrantó a él, y eso hace que su padre se reconcilie con él y le pida perdón, que nunca le pedía perdón a nadie, que nunca llamaba a nadie, y él saca todo ese dolor de su corazón. Dios hace algo tan poderoso en este hombre que hoy viaja, Rey Matos, por el mundo predicando, enseñando la palabra y contando el testimonio de cómo él logró construir un hogar de bendición, dejar de pelear con su esposa, dejar de tratarla mal, dejar de odiar a su padre y a la mujer que les quitó su hogar. Él cuenta todo ese testimonio, y eso es cuando uno realmente permite que el Espíritu de Dios obre en el corazón. Amén. Que nosotros nos quitamos la máscara, que nos quitamos la armadura y le decimos: Señor, haz tu obra, porque yo no puedo, Señor. Necesitamos ese encuentro con el Señor. Amén. Que el Espíritu de Dios haga esa obra. No estemos más malgastando nuestro tiempo, nuestras energías, ahí dándole a los escudos de bronce, ahí bajo una armadura. No, vamos es a permitir que Dios obre. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie y que levante sus manos hoy delante del Señor, y que ore, y que le digas al Señor si sientes que hay alguna armadura, que hay algún escudo de bronce, algo que necesitas quitar de tu vida esta mañana. Hay algo que necesitas romper y reconocer, quitar esa dureza, esa tibieza espiritual, ese conformismo. Hay que romper con eso, con ese conformismo. Hay que quitar toda tibieza espiritual, hay que quitar esa pereza, esa pasividad. Hay que romper con eso. No estés luchando, gastando tus energías, brillando ese escudo de bronce. Permite que el brillo de Dios
esté en tu vida. Adora al Señor y levanta tus manos esta mañana y dile: Señor, hoy reconozco, quizá debajo de mi armadura, como Naamán, hay lepra. Señor, yo necesito que tú me sanes, Dios mío. Quizá debajo de mis vestiduras, Señor, como Naamán, debajo de mi armadura hay cosas, Señor. Cuando yo estoy afuera con la gente, yo muestro la armadura y me muestro fuerte, pero cuando estoy a solas, hay momentos en que no encuentro sentido a mi vida y me doy cuenta que hay una lepra que está dañando mi cuerpo. Dile al Señor esta mañana: yo quiero ver tu gloria en mi vida, Señor. En el nombre de Cristo, romper con toda armadura, Señor. Quita lo falso, las imitaciones, Señor. Quiero una verdadera espiritualidad, una verdadera consagración, una verdadera vida contigo. Adora al Señor esta mañana y dile: Señor, abro mi mente, mi corazón. Aquí estoy, Señor. Haz tu obra. ¿Qué encuentro necesitas con el Señor? ¿Qué encuentro necesitas? Un encuentro de sanidad, un encuentro, o como Pablo, o como Jacob, de transformación, o como Zaqueo, o como la mujer samaritana. ¿Cuál es ese encuentro? Hay que abrir el corazón delante del Señor. Dile: Señor, yo te necesito. Yo no puedo seguir caminando con una armadura, Señor, una armadura oxidada. Señor, yo quiero disfrutar del verdadero propósito que es en la vida servirte, vivir para ti, amarte, ser limpiado del pecado, hacer tu voluntad. Y habla con el Señor, habla con el Señor y dile esta mañana, exprésale. Abre el corazón y dile: Señor, mira esta necesidad. Te necesito, Señor. Solo tú puedes transformarme y cambiarme, Señor. Padre, yo quiero servirte con todo el corazón. Yo quiero invitar, si hay alguien esta mañana que quiere hacer la oración de pedirle perdón al Señor por sus pecados, entregarle su vida al Señor, haga esta oración. O de pronto reconciliarse con Él, haga esta oración. Diga: Señor, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Te reconozco como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Señor, quiero seguirte. Quiero ver tu poder, como obraste en Naamán. En el nombre de Jesús, amén. Levanten la mano las personas que hicieron esta oración. Padre, mira, Señor, presento delante de ti las personas